Buenas tardes, licenciado. Yo voy a explicar los cuatro primeros niveles del modelo de comportamiento de nuestro sistema de gestión de la tienda de ladrillos. Este es el modelo de comportamiento a nivel cero, en el cual representa el flujo de general del sistema. Identificamos principalmente actividades que se desarrollan desde que un cliente entra al sistema hasta que su pedido es entregado. Primero tenemos el punto 1.0, que es el registro de gestión de clientes. Este proceso es un punto de entrada al sistema. Antes de hacer un pedido, el cliente debe estar registrado. Tenemos primero las entradas. El cliente proporciona sus datos personales o pide que haya una actualización de estos, ya sea por tiempo o por algún cambio. Luego se hace una verificación de estado, que es un proceso interno. Se verifica si el cliente ya existe, si los datos son correctos o si se requiere alguna modificación. Si todo esto es correcto, pasa a lo que es ya las salidas. Tenemos al cliente que ya está registrado y se confirma el registro. Se confirma el registro y se le avisa al cliente si su solicitud es aceptada o rechazada, y en caso de que existiera algún error, se hace una alerta al administrador. Luego pasamos a la verificación de datos. La verificación de datos, el punto 2.0, es el proceso que se encarga de recibir, validar y confirmar los pedidos, en el que realiza cualquier cliente. En la entrada, el cliente hace un pedido desde el sistema. Se recibe el pedido y el sistema verifica los datos del cliente. Esto va con la validación cruzada con el módulo 1 en la verificación del estado del cliente. Luego se consulta el inventario, se ve si está en stock. Esto es muy importante, ya que se puede ver si es que se puede vender o no se puede vender. Este es una validación cruzada con el módulo 3.0, que es el inventario, el control de inventario, para validar si hay en stock disponible o no. Y bueno, después de eso se ve que el pedido sí es viable. Entonces hay la confirmación del registro, se envía la confirmación al cliente y se autoriza que sea vendido el producto. La autorización del vendedor para el seguimiento. Es importante que aquí se define que el pedido puede continuar y se asegura que sí existe stock para generar los compromisos de venta. Luego pasamos para la validación al punto de validación del inventario, de control de inventario. Este módulo es fundamental para garantizar que los productos ofrecidos realmente estén disponibles. Bueno, se encarga de registrar productos nuevos, de actualizar el stock cada vez que se vende o se repone, ajustar errores en cantidad y emitir alertas de reposición, que es lo más importante. Acá tenemos las entradas, productos vendidos y sus salidas de stock actualizado. Tenemos el ingreso de productos con el reporte administrativo. Los ajustes necesarios de stock con la validación de gestión de pedidos y la solicitud de disponibilidad con alguna alerta de reposición. Cada entrada con su salida correspondiente. Es importante controlar la disponibilidad real de cada material que se esté vendiendo, ya que sin este control se podría vender algo que no existe y ya habría un problema en el sistema. Luego pasamos al punto 4.0, después, que es el de generación de ventas y factura. Pasamos después de la verificación y de que ya se haya registrado el pedido y de que pueda haber un seguimiento del pedido. Una vez que es válido y hay en stock, se pasa a venta y facturación. El sistema de venta y facturación recibe ya el pedido confirmado con los datos del cliente y el sistema genera una factura tomando como datos los datos del cliente, el pedido confirmado, el método de pago y el estado actual del inventario. El estado de inventario, que son las entradas, y luego registra la venta. Pasado todas estas entradas, puede tener la venta registrada. Se notifica al vendedor, hay una notificación al vendedor de que se está registrando la venta, y se prepara la información de la entrega, envío y entrega del producto.
Aquí, en este punto, se formaliza la venta y se produce un comprobante legal. También habilita el siguiente paso, que es la logística, donde ya se activa cuando se genera la factura. Tenemos el punto 5.0, que es la coordinación de la entrega. Bueno, este es el último proceso de este flujo del nivel cero en el que se entrega el pedido al cliente. Eh, el sistema toma la factura y genera una orden de entrega. Primero toma la factura como entrada y genera una orden de entrega como salida. Verifica la disponibilidad de transportistas, de cuántos transportistas están disponibles para hacer la ruta, y asigna un transportista para la entrega. Aquí también hace una verificación de la dirección del cliente por la ruta del transportista, y esto va junto con la asignación del transportista. Después de haber pasado todas estas etapas, se hace un reporte de la entrega. Este es un reporte final en el que este módulo cierra el ciclo de ventas, asegurando que el cliente recibe el producto en su domicilio y de forma empaquetada con una asignación de transportista y una factura legal. Bueno, este modelo es el modelo de comportamiento nivel cero, que nos permite ver cómo los procesos del sistema se encadenan entre sí para garantizar un flujo lógico y funcional en la tienda. Tenemos desde el registro de clientes, control de pedidos, la gestión de inventarios, generación de ventas y la entrega final. Continuando con el modelo de comportamiento, voy a proseguir con el nivel 1, en el cual se encuentra el proceso 1.0, que es el registro y gestión de clientes. Bueno, este nivel detalla la actividad que permite registrar, validar, actualizar y gestionar la atención al cliente en el sistema. Es un componente esencial para garantizar que todos los datos del cliente sean correctos, estén actualizados y sean válidos, y que cualquier solicitud o reclamo pueda ser atendido de forma eficiente y segura. Tenemos el primer subproceso, que es el 1.1, el cual se llama registrar nuevo cliente. Este se encarga de iniciar el vínculo formal entre el cliente y el sistema. Tenemos dos entradas: datos personales del cliente y la solicitud de registro del vendedor. Bueno, la solicitud de registro proviene directamente del vendedor, y que es el que intermedia el proceso, y los datos del cliente son todos los datos relevantes para su registro. Después de eso se inicia un proceso interno. Al recibir la solicitud del sistema, primero hace una verificación previa. Este paso evita registros duplicados o erróneos. Luego se genera una confirmación interna, que esto procede a validar la identidad del cliente, que esto es a través del proceso 1.3, en el cual voy a explicar más adelante. Y solo si la identidad es válida, el sistema registra al cliente en su base de datos. Una vez hecho todo este proceso, tenemos la salida del cliente registrado. Después de esto hay una confirmación de que el cliente pudo registrarse correctamente. Tenemos la confirmación del cliente y la actualización que se les da al cliente sobre la actualización de los datos que tiene al registrarse, o los cambios que ha hecho. Si hay errores, se emite un mensaje solicitando corrección. Este subproceso es la puerta de entrada del sistema y es la base para las futuras interacciones del cliente con el sistema. Luego tenemos, bueno, el subproceso 1.2, que es el actualizar los datos del cliente. Ambos procesos, el 1.1 y el 1.2, pasan por un proceso de validación, que es el 1.3. Bueno, pero en este modelo, en este subproceso de actualizar datos, permite modificar los datos ya existentes en el sistema como parte de la gestión continua del cliente. Tenemos las entradas, la solicitud de actualización enviada por el cliente. Los datos actuales del cliente se recuperan en el sistema, y los datos actualizados que es proporcionado por el cliente. Sí, el proceso que primero se requiere pasar por la validación de identidad, que es el subproceso 1.3, y se asegura la solicitud que venga del cliente correcto. Una vez validado, se accesa a los datos actuales y se compara con los nuevos.
Si todo es correcto, los datos se actualizan y se genera un registro de modificaciones. Se guarda en el historial de cambios, asegurando la trazabilidad de cada sección. Y después de este proceso nos da los datos actualizados correctamente, una respuesta primero del reclamo y el reporte final de los administradores. Con esto, una notificación al cliente de que su registro ha sido modificado y almacenado correctamente. Para estos dos subprocesos se necesita pasar sí o sí por el subproceso 1.3, el cual es la validación de identidad del cliente, es validar la identidad del cliente. Este subproceso actúa como mecanismo de control transversal, es decir, que todos los demás subprocesos dependen de él para verificar que el cliente es quien dice ser. Tiene sus entradas, que son los datos que va a verificar la cédula de identidad o NID del cliente. Y este registro se tiene que revisar en la base de datos. El proceso es que el sistema busca en su base de datos si existe el cliente con esa identidad, eh, si hay algún registro previo que el cliente haya tenido, si encuentra alguna coincidencia, y se genera un log de validación. Primero se valida la identidad y luego sale el log de validación para utilizarse en las auditorías o seguimientos de procesos. Las salidas, en este caso, es la identidad válida o no válida del cliente, el registro previo, si se ha encontrado o no, y el registro de log de validación. Este paso es muy importante, ya que asegura que los usuarios legítimos puedan modificar, actualizar o registrar nuevos datos, así protegiendo la integridad del sistema de fraudes o registros incorrectos. Esto va a pasar para su proceso 1.1 y el 1.2 como mediador entre ambos para el registro del cliente. Y por último, tenemos el subproceso 1.4, que es atender reclamos y solicitudes. Este subproceso permite que el cliente se comunique directamente con la empresa para manifestar inconformidades, dudas o solicitudes específicas. Bueno, primero tenemos como entradas las solicitudes de actualización, los datos actuales, la validación de identidad. Tenemos cualquier mensaje o reclamo que sea enviado por el cliente en la solicitud de actualización. En los datos actuales, los datos históricos del cliente requeridos para la evaluación del sistema y la validación de identidad, que este también tiene que ser pasado por su proceso 1.3. El proceso es que al recibir un reclamo, el sistema primero valida la identidad del remitente, valida los datos actuales y accede al historial del cliente para entender el contexto del reclamo. En casos simples se genera una respuesta automática, pero en casos complejos se genera un reporte administrativo para analizar la situación y la respuesta personalizada. Tenemos, después de todo este proceso, que se actualiza el historial, se actualiza la respuesta del cliente y el reclamo se archiva, y todo eso es la salida de datos actualizados. Los datos actualizados de la confirmación al cliente de cualquier solicitud que haya pedido. Este es un proceso que fortalece la comunicación y confianza del cliente, porque permite la gestión eficaz del problema. En resumen, el nivel 1 del proceso de 1.0 proporciona una vista completa y ordenada del ciclo de vida del cliente dentro del sistema, desde el registro inicial, pasando por la validación de identidad, la actualización de datos y terminando por la gestión de reclamos y solicitudes. Cada subproceso está diseñado para ser seguro, eficiente y trazable, asegurando la calidad de la información y la satisfacción del cliente. Continuando con el modelo de comportamiento, ahora pasamos al nivel 2. Este trata sobre el subproceso 1.1, el de registrar nuevos clientes. Este subproceso forma parte del proceso general de registro y gestión de clientes. Tiene como objetivo asegurar el registro de un nuevo cliente que se realice de manera efectiva, evitando errores, inconsistencias o duplicados, y asegurando que los datos sean válidos y estén completos antes de ser almacenados en la base de datos. Iniciando el primer subproceso,
1.1.1, la recepción de datos del cliente. Todo desde el cliente. El objetivo es captar de forma inicial la información proporcionada por los clientes para iniciar el proceso de registro. Primero se hace una solicitud de registro. En esta solicitud el cliente tiene que llenar sus datos y este es el estado inicial del registro. Aquí se registra también la fecha y la hora del ingreso de la solicitud. Los procesos internos que conlleva esto es la verificación de los campos requeridos que estén presentes, la generación de la identidad temporal para el proceso y el almacenamiento preliminar de los datos en una cola de validación. Las salidas son los datos organizados para validar y el registro temporal en estado pendiente. Esta etapa en sí no registra al cliente aún en la base final, sino prepara los datos para la validación posterior. Luego pasamos cuando se verifican los datos al subproceso 1.1.2, que es la verificación de duplicados en la base de datos. El objetivo es asegurar que el cliente no se encuentre previamente registrado en el sistema, evitando duplicados de información. Aquí la mayoría son las entradas, que es la lista actual de los clientes, los parámetros de coincidencia, los resultados de esa verificación, los datos recibidos para validar, y esto saca una alerta de duplicados si es que hay. Tienen dos procesos internos, los cuales son la comparación automática de los datos ingresados con los registros existentes. La aplicación de algoritmos de coincidencia parcial o exacta según los campos y los criterios. Esto va a hacer que exista un resultado de la verificación y, como sale aquí, una alerta de duplicados, si es que existe alguna coincidencia. Si se filtran los datos y no hay duplicados, se detecta, y si se detecta un posible duplicado, el flujo puede pausarse en revisión manual o haber una confirmación por parte del administrador. Terminando este subproceso, pasamos al subproceso 1.1.3, que es la validación de formato y campos requeridos. Su objetivo es verificar que todos los campos requeridos estén completos y que la información cumpla con los formatos establecidos. Acá tenemos las entradas, los datos del cliente, si son duplicados, los que no están duplicados, los que están sin duplicar, los únicos. Y acá hace un resultado de validación. Este resultado sale y hay parámetros de validación de todos los registros. Estos datos son validados y una vez validados están listos para el registro. El resultado de la validación es éxito o rechazo con motivo. Si hay errores, los datos deben corregirse antes de avanzar. El proceso retorna al paso 1.1.1 para el reingreso de los datos del cliente nuevo. Luego se envía para el registro final. Aquí pasamos al subproceso 1.1.4, que es el registro de la base de datos. Su objetivo es insertar de manera definitiva los datos validados en la base de datos oficial del sistema. En este caso tenemos los datos del cliente como entradas, los datos del cliente validados y los datos de nuevo registro del cliente. Y como salidas tenemos los datos ya validados y con una confirmación exitosa. En los procesos internos podemos tener que la generación de un ID único de cliente basada en las reglas del sistema, la inserción de la información en la base de datos, esto es ya definitivo, el registro de la fecha y la hora y el usuario que realiza este registro. Ya después, saliendo con esto, tendríamos un nuevo registro de clientes almacenados con una confirmación de registro exitoso y un identificador único que se le asigna al cliente. Esta actividad, este subproceso, marca la transición del estado dependiente que tenía desde el 1.1.1 hasta el 1.1.3 y dependiente se cambia a activo. Y en este ciclo de vida el cliente ya está en el sistema.
Luego pasamos al su proceso final, que es el 1.1.5, el cual es el envío de la confirmación del cliente. Tenemos la confirmación del registro en el sistema que se ha realizado y los datos básicos del cliente. Y ahí las salidas que genera son las del mensaje de confirmación, recibo digital del registro. Tenemos los procesos internos, que sería la generación del recibo digital o el comprobante de recibo, del registro. También tenemos la composición del mensaje de bienvenida o de confirmación y el envío por el canal correspondiente. Las salidas sería el mensaje de confirmación y el recibo total del registro. Esta etapa concluye su proceso de registro y proporciona seguridad al cliente sobre la inclusión oficial en el sistema y en la base de datos de su registro. Continuando con el modelo de comportamiento, pasamos al nivel 3, que habla de subproceso 1.1.2, la verificación de duplicados. Es un subproceso muy importante, es clave para asegurar que cada nuevo cliente registrado sea único y legítimo. Verificar duplicados también previene errores administrativos, evitar confusiones y mantener la integridad de los datos en la base de datos del cliente. Comenzamos con el primer subproceso, que es el 1.1.2.1, que es el de preparar los criterios de búsqueda. El primero que nada son los datos preliminares del cliente y los parámetros de coincidencia. Los datos preliminares del cliente, tal ser como nombre, cédula de identidad o correo electrónico, el sistema selecciona los parámetros que coinciden, que sean utilizados para identificar posibles duplicados. Luego de esto tenemos los filtros de aplicación y los criterios de búsqueda general. Con esto se crean procesos internos en el que se estandarizan los datos recibidos, por ejemplo, como pasar todo a mayúsculas o quitarle tildes para que puedan coincidir sin que exista algún error gramatical. También hay una selección dinámica de criterios adecuados, que es lo que nos sale cuando hay una coincidencia exacta para el NID o una coincidencia fonética para los nombres. Y la aplicación de los filtros ya definidos por reglas internas, como si puedes buscar solo clientes activos o clientes nuevos. Las salidas son los criterios de búsqueda listos para la ejecución. Esto ya se consulta a la base de datos. La base de datos en su proceso 1.1.2.2 se consultará la base de datos del cliente. Tenemos ya los criterios de búsqueda bien definidos y esto hace que haya una lista de posibles coincidencias, tomando en cuenta todos los criterios ya mencionados. Si hay una coincidencia en algún dato, se hace un acceso a la base de datos de los clientes. Cualquier base de datos, cualquier registro que sea idéntico en la base de datos de los clientes, esto saldrá en un registro para ver cuántos clientes son similares o cuántos registros son similares. Y también sale un registro vacío si hay o no coincidencias. Es vacío si no hay coincidencias, y si tiene coincidencias, ahí aparecerán todos los datos de los clientes que tienen la misma coincidencia en alguno de los puntos o rangos de registro. Luego se evalúa el resultado de la base de datos. Esto nos hace pasar al subproceso 1.1.2.3, que es evaluar coincidencias encontradas. Finalmente, el sistema debe evaluar las coincidencias encontradas, así se decide si el nuevo cliente representa un caso real de duplicación o si se trata de una simple similitud. Ya se tiene toda la lista de posibles coincidencias dadas los parámetros ya de búsqueda. Con la lista de posibles coincidencias y los datos del nuevo cliente, hay un proceso interno que evalúa de forma automática una puntuación, por ejemplo, de más del 85% de similitud. Si hay más de este porcentaje, es que es un duplicado, y si no, puede que sea solo la simple similitud y puede continuar con el registro o detenerlo. Esto se puede ajustar de acuerdo a los parámetros y a los rangos de los datos del registro. El análisis cruzado por campos, coincidencias de los datos ya ingresados,
y la posible intervención manual al sistema. Las salidas de esto será el resultado de los clientes duplicados, si hay o si no hay, y los datos para continuar o detener el registro. El registro del análisis de trazabilidad.